Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta en su programa Reflexiones Archivísticas. Ahora, con nuestra séptima temporada en nuestro primer programa, y como habíamos platicado, vamos a tratar de hacer esta temporada un poco de archivos y transparencia. Este tema polémico que se ha estado dando a partir de las leyes que destituyen los sistemas de transparencia. Es muy importante entonces que nosotros entendamos un poquito qué está pasando y qué pasó primero para que los archivos y la transparencia se juntaran, porque aunque no haya ya un órgano garante específico como era el INAI, pues ahora vamos a tener que tener otro tipo de elementos para hacerlo. Pero trataremos de hablar qué es esto de la transparencia en los archivos. El programa de hoy de Reflexiones Archivísticas intenta establecer un primer gran programa de antecedentes, específicamente de antecedentes, en donde trataremos de ir viendo cómo se fueron dando estas configuraciones importantes, en donde se dieron cuenta que sin archivos organizados y funcionando, difícilmente íbamos a tener una transparencia, un derecho a la información y una rendición de cuentas adecuada. Pues bien, entre los años 2001 y 2002, se realizaron 3 mesas de consulta sobre transparencia y acceso a la información. Acceso a la información que siempre se estableció como pública y gubernamental. Una de estas mesas se llevó en la ciudad de Guadalajara. Recuerdo que yo asistí al Hospicio Cabañas. La otra se llevó en la Ciudad de México en el Archivo General de la Nación, donde también tuve la oportunidad de asistir. Y la última en la ciudad de Monterrey. Ahí ya no estuve yo. Aparte de establecer diferentes criterios, alternativas sobre el derecho a la información, un grupo de funcionarios del Archivo General de la Nación tuvimos la encomienda de alertar sobre la urgente necesidad de tomar en cuenta el trabajo archivístico ante los procesos y reglas sobre transparencia y la importancia de tener archivos organizados y funcionando. De esas mesas de trabajo, la resultante fue la redacción del artículo 32. Quiero aclarar, de esas mesas de trabajo donde participamos los archivistas. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de mostrar nuestras ideas y lo único que logramos fue que se redactara un solo artículo, porque manejábamos y seguimos manejando que la transparencia, el acceso a la información pública, el derecho a la información, sin archivos, nace muerto, no tiene ningún sentido de existir. Ahí están los archivos sobre los archivos para demostrar. Bueno, este artículo 32 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se redacta y entra dentro de esta ley. Pues resulta que ese mismo, que fuese propuesto además por los directivos del Archivo General de la Nación de aquellos años. Fíjense ustedes nada más. Este artículo 32 decía, ahí en la lámina lo van a ver ustedes, corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar en coordinación con el instituto. ¿Con qué instituto estábamos hablando? Pues con el Instituto, ¿sí?, de Transparencia y Acceso a la Información, el IFAI, en aquel entonces. Elaborar los criterios para la catalogación, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades. Dichos criterios, dice, tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia. Sí, por eso cada vez que hablamos de archivos, pues tratamos de referirnos a todos los estándares internacionales que se han generado en las ISOs y en los ISAT, el ISAT-G, por ejemplo, que fue el primero que estuvimos estableciendo. Establecía también que los titulares de las dependencias y entidades, de conformidad
con las disposiciones aplicables, deberían asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Ojo, los titulares, es decir, las cabezas de las dependencias y entidades, ¿sí?, tenían y tienen hasta la fecha, esto es importante generarlo, ¿sí?, asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del público una guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación, así como de la organización del archivo. Todos estos elementos, queridos amigos, que se van generando paulatinamente desde ese año del 2002. Y había un transitorio importante en esta ley que decía, era el 10º transitorio. Los sujetos obligados deberán a más tardar el 1 de enero de 2005 completar la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así como la publicación de una guía que se refería al artículo 32, que era la famosa Guía Simple de Archivos. Sin embargo, queridos amigos, debemos entender que parecía una fecha fatal, y fue una fecha fatal porque nunca se logró que para ese entonces la administración pública pudiese tener archivos organizados, ordenados, clasificados y funcionando. ¿Y por qué razón? Porque obviamente que la ley de transparencia y este artículo pretendía que había un avance archivístico, porque siempre ha habido archivos en las dependencias, aunque eran consideradas bodegones, almacenes, archivos muertos, siempre había y siempre estaba. Entonces, pues debe de haber un avance. Por eso dice, debe estar completado. Pues ni completado ni no completado, queridos amigos, y de esto ya ha pasado tanto tiempo y no lo hemos logrado. Bueno, de ese artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nacieron y se elaboraron los primeros lineamientos para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, elaborados por el Archivo General de la Nación y por el IFAI, por ambos, y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del 2004. Acaba de cumplir 21 años, ¿no? 21 años de haberse creado estos maravillosos primeros grandes lineamientos, pero que por desgracia, fíjense ustedes, desgraciadamente no logramos y no hemos logrado hasta ahorita lo que esos lineamientos establecían desde el principio. Esos lineamientos fueron muy atacados posteriormente hasta por el propio Archivo General de la Nación de aquel entonces, que no estaban muy de acuerdo con lo que ellos mismos habían establecido, y se empezó a ver una ruptura fuerte y grave entre el IFAI y el Archivo General de la Nación. Sin embargo, la archivística y la transparencia, derecho a la información y el derecho a ser informados y el derecho a saber y el derecho a la verdad, en una rendición de cuentas, queridos y estimados amigos, llegó a un matrimonio. Sí, llegó a un matrimonio, porque sin archivos organizados no hay transparencia ni acceso a la información pública. Bueno, con esta primera parte de antecedentes, inauguramos con mucho cariño este primer programa de la 7ª temporada de Reflexiones Archivísticas. Muchas gracias y buenas tardes. Reflexiones Archivísticas, 7ª temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.